Buenas noches mis amigos, qué lindo estar acá otra vez por este medio, pudiendo reflexionar de la palabra de Dios. Les quería contar algo que me pasó ayer para que podamos reflexionar y poder meditar en la palabra de Dios. Ayer estábamos con mi esposa y Felipe viendo un video acerca de las Pascuas, pero las Pascuas animadas para chicos. Em, Cuando llegó el momento de que en ese suceso en el que crucificaban a Jesús, lo golpeaban a Jesús, era para niños y estaba adaptado para niños, pero aún así y todo, me llamó la atención ver la cara de Felipe, mi hijo, angustiado por lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro, para mí la Pascua es algo que la historia, el relato de lo que sucedió, es algo muy, muy cotidiano, algo muy cercano, porque tengo 29 Pascuas ya conocidas, ¿no? Que ya conozco la historia, que vi la película, que conozco, que las leí, que las estudié. Quizás para ustedes lo mismo, algunos deben tener algunas Pascuas más, otros deben tener algunas Pascuas menos, pero quizás llegamos a esta etapa del año ansiosos por el feriado, ¿no? Y cuando escuchamos el relato, no nos impacta tanto como si le impactó a Felipe o como si le impacta a aquellas personas que conocen por primera vez la historia. Eh, y esto es preocupante, ¿no? Es preocupante porque hasta puede hacer vana la historia, puede quitarle valor a la historia. Me pongo a pensar y les invito a que piensen conmigo cómo habrá sido para los discípulos. ¿Qué habrá pasado para los discípulos en esa etapa, ese día en el que Jesús estaba en la tumba? ¿Cómo habrá sido? Habrá sido angustiante, porque no sabían cómo terminaba la película ellos. Ellos no sabían cómo terminaba la historia. Entonces habrá sido angustiante. Angustiante. Su maestro había muerto. Sus expectativas habían terminado. Saben ustedes que la Pascua no terminó. Y estoy haciendo un paralelismo. Esto es una idea que les vengo a ofrecer para que reflexionemos. De que en realidad la historia cuenta, el relato cuenta cómo la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, el que Jesús resucitó de los muertos y que después ascendió a los cielos, pero la historia no terminó ahí. La Biblia cuenta, Jesús cuenta, de que Él va a volver algún día. Algún día va a volver. En Hechos capítulo 1, unos ángeles se encuentran con los discípulos y les dicen, así como ustedes ven que Jesús ascendió a los cielos, algún día va a bajar. Y Dios nos detalla, Jesús nos detalla un montón de cosas que van a suceder antes de que Él venga a buscarnos. Guerras, aflicciones, pandemias como las que estamos viviendo, maremotos, terremotos, un montón de cosas que Jesús nos cuenta específicamente, pero hay otras cosas que no nos cuentan. Y yo creo que por ahí hay algo por lo cual no nos cuenta, para que estemos expectantes a lo que va a pasar. Quiero contarles una anécdota, algo que vivimos, algo que viví yo, vivió mi familia. Mi abuelo era muy fanático de ver películas, le encantaba ver películas. Yo no tanto, no heredé tanto esa parte de mi abuelo, quizás sí mi hermano Esteban, que le gusta ver muchas películas. Eh, pero hay algo, una característica que tenía mi abuelo, y era que te contaba qué era lo que iba a pasar o te preparaba más que nada. Supongamos que había una película que él ya la había visto y vos no, y estabas sentado viéndolo con él, te decía, mirá, presta atención a lo que viene ahora. Uf, no sabes lo que va a pasar ahora. Y te iba preparando, te iba sí, contando algunas cosas. No llegó a ser un spoiler, como le llamamos hoy a los que te cuentan el final, pero te iba preparando. La verdad que te cuenten el final de una película es feo, ¿no? Es feo. Y yo creo que por eso Jesús no nos cuenta el final específico de la película, para que estemos expectantes. Hoy yo creo que estamos a la mitad de la película. Como estaban los discípulos en aquel entonces, estaban a la mitad. Había pasado ya muchas cosas. Habían visto milagros, habían visto a Jesús crucificado y muerto en una tumba. Pero estaban a la mitad de algo que iba a suceder. Y estaban angustiados, estaban deprimidos.
¿Cómo estás vos? Porque hoy nosotros, como te dije, estamos a la mitad de una película. El relato todavía está continuando. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás tomando? ¿Estás como los discípulos? ¿Angustiado? ¿Deprimido? ¿Frustrado? Entonces yo vengo a darte ánimo. Porque Jesús nos dice que la película termina bien. Termina bien la película. Quería leerte un texto, es el Salmo 46, versículo 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esto es una invitación a que te sientes en tu sillón o en tu silla o donde tengas para ver y disfrutar una película. Sentate, estate quieto y disfrutá de la película. Conocé que yo soy Dios. Mirá lo que voy a hacer. Y disfruta de las cosas que van pasando. Hoy en esta película que estamos viviendo hay muchas cosas tristes y difíciles que se están sucediendo, que nos pueden despistar. La pandemia, esta situación con el COVID-19 que estamos viviendo, en la calle se ve mucho miedo, la gente tiene miedo de salir a la calle. Nosotros, elegí esta ventana para hablarles a ustedes, porque esta ventana es nuestro contacto con el mundo en nuestra casa. Cuando en invierno nos levantamos en una temperatura acá por la estufa, nosotros siempre, uno de nosotros nos decimos, anda, fíjate por la ventana qué temperatura hace. Y con esto nos referimos a abrir la ventana y ver cómo está vestida la gente afuera. Está con buzo, está con campera, con bufanda, cómo está. Entonces de esa manera vemos cómo está la temperatura, ¿no? También vemos cómo está la calle, si está muy transitada o no. Esta es una avenida bastante importante porque conecta la ruta 8, una ruta nacional, y una avenida muy importante como es la avenida Márquez. Y nos damos cuenta cómo está la cuarentena con esta ventana. Vemos qué movida está. Ahora no pasa nadie. Seguramente cuando yo estaba hablando pasaron un montón de autos y estuvo interrumpiendo. Pero ahora no pasa nada. No pasa nadie ahora. Esta ventana es nuestro contacto con la realidad. Y yo creo que Dios nos está diciendo, sentate, abrí la ventana, mirá la realidad, prendé la tele, no sé cuál será tu ventana, prendé la tele, mirá lo que está pasando, presta atención a lo que está pasando y estate expectante de lo que yo voy a hacer. Expectante de lo que yo voy a hacer. Estamos a la mitad, como aquel entonces en Pascuas estaban los discípulos, a la mitad de lo que va a pasar. Disfrutemos de la película. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estemos quietos, pongámonos cómodos, disfrutemos de lo que va a venir, disfrutemos de esta película, porque termina bien. Dios te bendiga.